pero también eso debe ser de la ética de cada periódico o de cómo trata las noticias, la deontología profesional, pero que sí que me gustaría que ese aspecto de la presunción de inocencia sea preservado, porque cualquiera nos podemos ver envueltos en una investigación porque alguien te denuncia y calumnia o denuncia que algo queda, y luego en la sociedad eso es muy difícil destapar ese tipo de comportamientos. Entonces tendríamos que ser cuidadosos. Sí, déjame decir una cosita que has dicho, lo de Francia. Yo creo que os acordáis cuando detuvieron a Strauss-Kahn en Nueva York, que salió esposado, y en Francia fue un escándalo eso, porque claro, sus leyes no lo permiten. Entonces eso lo recuerdo perfectamente, como fue, y allí no ves a nadie esposado. Aquí, pues aquí depende, o sea, se puede evitar el que vean a alguien. Aquí hemos visto algunos, aquí hemos visto unos cuantos. Hemos visto a Isabel Pantoja, hemos visto, es una grabación continua de todo. Sí. Bueno. Cristina, Susana, Silvia. Sí, a ver, es el conflicto entre libertad de expresión, libertad de información y sobre todo el conflicto, evidentemente, con quien está en conflicto, que no puede ser de otra manera que contra el derecho al honor, contra el derecho a la intimidad y contra lo que habláis de personas esposadas que salen en televisión, independientemente de que luego se les declare o no culpables, el derecho a la propia imagen. Existen las calumnias e injurias, pero cuando el río suena, agua lleva y así queda. Al hilo de lo que comentaba Carmen, de los jurados, ahí sí que creo totalmente necesaria una reforma de nuestra romántica ley orgánica, que tiene una exposición de motivos preciosa, pero se nos ha quedado absolutamente desfasada. Es una ley del 85, debería de excluir los jurados con sicarios, por lo fácil que es amenazar con el sistema que tenemos a los ciudadanos jurados, a los jueces no profesionales, juicios de jurado en los que estén implicados menores, como el que desgraciadamente hemos tenido este verano, del peruano que mató a la madre y a la niña, por ese morbo que genera la información, que no considero tanto que sea culpa del informador como quien es un loco de recibir esa información, un fanático de cuanto más morbo mejor. Por lo tanto, es necesaria esta reforma legislativa y excluir, por supuesto, a los jurados mediáticos, porque es imposible encontrar, bueno, imposible no, alguno habrá, es muy difícil encontrar un jurado imparcial en nuestro 9+2 que no esté condicionado ante un jurado mediático y que ya se siente a juzgar, porque juicia sobre unos hechos concretos con una jurisdicción concreta para unos días, pero es el que va a decidir sobre los hechos, sobre lo más importante, si es culpable o inocente, y vinculará al juez profesional. Y yo creo que estos jurados mediáticos, con esta carga mediática, al menos como en otras legislaciones, en otros países, en derecho comparado, se debería dar la posibilidad al acusado, al procesado, de elegir si quiere ser enjuiciado por un tribunal profesional o por un tribunal por jurado. Y en el caso de jurados mediáticos, me refiero a darle esta posibilidad de exclusión de esta mediación para que sea un juez profesional el que adopte una decisión que considero que en principio por esta información de los autos y una información parcial será muchísimo más justa. Yo quería decir una cosita nada más. Esto es lo del jurado. A mí, yo comprendo que viene en la Constitución, pero a mí no me gustan nada los juicios con jurado, y bueno, con jurado lo único que me gusta es 12 hombres sin piedad. Creo que es una obra magistral de todo, porque para cualquier tema que lo quieras utilizar, en cuanto a la presunción de inocencia, pero que te vale para la sociedad, no hace falta que sea para juicios, eso creo que es una auténtica obra maestra que da muchas lecciones, pero lo del jurado nada. Y quería decir una cosa en cuanto a los juicios paralelos, que creo que es algo que va a ser difícil que no los haya, paralelos, perpendiculares o oblicuos, como decía Cristina, da igual. Generalmente no suele haber periodistas de tribunales cuando se hacen esos juicios paralelos. Generalmente, no sé si alguna vez hay alguno, pero generalmente creo que nosotros estamos más en otra dimensión. En otra dimensión, y aparte que nos molesta mucho cuando se hacen estas cosas, porque a ver, espérate a que el juez diga algo, a que llegue la sentencia. No podemos hablar
O sea, como vivimos eso, pues que queremos saber, claro, la justicia va a una velocidad y los medios vamos por otra, ¿no? Y a la sociedad igual queremos las cosas instantáneas. Entonces llega esto, pero este está imputado, no, bueno, que sea el término investigado, es igual, la gente sigue siendo imputado. Dice, este está imputado, no dice, pues espérate a que el juez decida, lo llame a declarar, pero está o no. Pues cuando se siente ahí delante del juez lo estará, pero hasta que no se siente delante del juez no va a estar, no lo sabemos. Pues esperemos, pero claro, a veces la prisa nos lleva por mal sitio y te exigen que tú tienes que decir tal. Digo, pues espérate, yo tengo que esperar a que el juez lo diga. O a que haya un papel en que diga algo, no esta cosa de que lo dicen otros medios, bueno, pues que digan lo que quieran. Yo hasta que no lo tenga comprobado no lo voy a decir. Es que yo creo que si en una profesión es importante la especialización, en el periodismo, cuando estás hablando de tribunales, más. Porque es que cuando te toca, o sea, cuando lees las noticias así de asuntos que no son propios, bueno, pues más o menos haces coger. Pero cuando te toca, a mí algún juicio de estos me ha tocado, me acuerdo de un partido político, me tocó, durante 2 años tuvimos partido político para arriba, para un partido para abajo. Mira, yo me levantaba con la prensa porque yo no quería hablar con la prensa, me lo habían prohibido, y yo quería arrancar, bueno, perdón, no le quería hacer ningún mal al periodista, pero bueno. Pero claro, era noticia, página entera, se ha admitido la demanda. Y tú decías, no, es una demanda civil, claro, sí cumple los requisitos, pero era un folio entero, pam, pim, pam. Entonces, claro, pero genera al final una opinión. Y eso, claro, al final, por eso hablaba un poco antes, decía lo importante que es la labor que hacéis los periodistas de tribunales, los profesionales, para traducir lo que ocurre, porque cuando nos ponen el micro a nosotros, empezamos con la terminología jurídica y volvemos loco a cualquiera, pero vosotros lo explicáis muy bien, pero claro, cuando te topas con otros que no dan, pues lo único que hacen, bueno, pues eso, publicaciones de ese estilo, solamente en eso. Muy bien. Ante la posible aprobación de medidas que podrían limitar la libertad de prensa o que podrían atribuir la instrucción penal a los fiscales o bien afectar a la independencia judicial o al derecho de defensa, ¿estáis preocupados por el señalamiento a medios, a jueces, fiscales o abogados que se hace por algunos políticos de distinto signo o en redes sociales, especialmente en redes sociales? Empiezo yo, ¿no? Pues claro que estamos preocupados con esta deriva que está tomando todo, porque, en fin, que se señale a jueces, que digan que si son prevaricadores, que tiene que sentarse en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que señalen a periodistas con nombres y apellidos porque critican o no están de acuerdo con determinadas opiniones o con determinadas acciones de políticos. Pues la verdad que eso sí nos preocupa, y aparte, bueno, que nos pongan límite al derecho a la información nos preocupa, pero bueno, es como decía antes, hay un Código Penal, hay un Código Civil, hay una Constitución, pues acorde a eso tenemos que actuar todos, ¿no? Aparte, bueno, pues que nos sometamos todos a la ley y ya está, pero sobre todo, bueno, el poner un límite a la libertad de información, tenemos nuestras leyes y ya está. Si pasamos la raya, pues vendrá el tribunal de turno y nos lo dirá. Y en cuanto al asunto de la instrucción por parte de los fiscales, que bueno, es un asunto del legislativo, aunque yo creo que hay que reformar bastante el estatuto fiscal y tiene que implicar una mayor garantía de imparcialidad y de independencia, pero creo que aquí también los periodistas vamos a perder, por todo lo que dicen, cómo va a ser esa reforma del estatuto. Si solo va a informar la Fiscalía, ya sabemos lo que le gusta informar a la Fiscalía, y entonces nos van a dar la información con cuentagotas. Entonces yo creo que bueno, que eso hay que reformar bastante el estatuto, pero que no nos impidan la libertad de información, que pues se pueda seguir informando como estamos informando hasta ahora. Muy bien. Pero mucho nos tememos que si eso por fin se lleva a cabo, si eso por fin se consigue, que vale, y es que aparte llevamos con esa reforma, ¿cuántos años llevamos? Porque esto empezó con el mucho. O sea, que llevamos mucho tiempo, es como la oficina judicial, o sea, son temas que están siempre ahí, estamos hablando de ellos, ¿no? Pero bueno, si esto finalmente llega a producirse, bueno, pues tiene que haber una reforma considerable para esa imparcialidad e independencia y que no nos quite información, porque mucho nos tememos los periodistas que la información ahí vamos a tenerla bastante sesgada o por lo menos con cuentagotas. Carmen.
Bueno, pues a nosotros desde luego nos preocupa el señalamiento a jueces fiscales y a periodistas en cuanto supone una limitación de las responsabilidades que cada uno tenemos. Nosotros, el Poder Judicial es independiente y sometido únicamente al imperio de la ley. Los periodistas también hacen su función, su labor de información. Todo lo que sea constreñir la labor que cada uno de los operadores jurídicos y periodistas aportamos a la sociedad supone una quiebra de la calidad democrática de un país, en cuanto que no sé, nos lleva a un pensamiento único, nos lleva a que solamente informen los medios afines. Y en cuanto a los jueces y fiscales, igual, hay que dejarnos trabajar, cada uno tenemos nuestro papel en la sociedad. Y bueno, el tema de que se señale o que se hable de ellos no me preocupa tanto. El tema que me preocupa es cuando se habla de que hay una guerra judicial, que los jueces actuamos no por intereses judiciales, puramente jurídicos, sino como para hostigar a cierta clase, como pueden ser los políticos, y eso desde luego pues sí que nos preocupa. Yo estoy bastante aliviada desde el momento en que ya el propio Consejo, el propio organismos de los que dependemos han dicho que no tenemos que ir a las comisiones parlamentarias si es que algún día se llegan a producir, y entonces eso ya alivia bastante que la superioridad respalde eso. Y en cuanto a la institución Poder Fiscal, pues bueno, siempre que se guarden unas garantías de independencia, de libertad del fiscal y no estar sometido a un principio jerárquico que le diga qué tiene que instruir y qué no, pues no tengo ningún problema, o personalmente hablando, no sé, mi asociación profesional, pues no sé qué imagen tendrá de ese tema, pero vamos, que no me preocuparía si se consigue un fiscal independiente que pueda desarrollar bien su labor, igual que la estamos haciendo los jueces. De lleno en este punto, Silvia. Muy bien, muchas gracias, Elena. A ver, en cuanto a la primera cuestión sobre los señalamientos, creo que vivimos en el mundo de todo vale, en todos los ámbitos. Aquí nada tiene consecuencias, cada uno puede decir lo que le dé la gana, sea hiriente, no sea hiriente, sea verdad o sea mentira. Pero no hablo de periodistas, no, hablo de políticos. Decías antes que se les insulta a los políticos en las redes sociales, pero ¿qué esperan si son ellos los que insultan? Es que con el ejemplo que dan, por lo menos si tienes un cargo público, deberías de tener una imagen, un sosiego, una responsabilidad y dar ejemplo. Cuando no lo dan ejemplo, porque ellos sí que insultan a jueces y fiscales, les señalan con nombres y apellidos. Pero bueno, no solamente insulta a los políticos. Vamos a ver. También el fiscal general, no lo voy a considerar insulto, parece que soy monotema con el fiscal general, que me ha dado algo, pero bueno, la vida es así. Ha concedido últimamente 2 entrevistas, una en 24 horas, que no la escuché, y otra en la SER, que sí que la escuché. Por lo visto de la SER, que a mí me pareció súper fuerte, fue mucho más tranquila y pausada que la que hizo en 24 horas, que según me preguntaron en Libertad Digital, me dijeron que qué pensaba que el fiscal general del gobierno, bueno, del Estado, acusase al Tribunal Supremo de prevaricación. En realidad no acusó de prevaricación, sí que es verdad que insinuó que habían dictado unas decisiones injustas porque consideraba que no eran convenientes, o sea, lo que él pretendía. Por lo tanto, aquí insultar con mayor o menor grado, por favor, no estoy diciendo que el fiscal general del gobierno vaya insultando por ahí a la gente. Sí, o sea, estos insultos y todo vale, este conflicto, este señalamiento existe. La segunda cuestión, la instrucción del fiscal. Eso sería hoy por hoy un disparate absolutamente inviable, porque la canción esa de esto sí, esto no, pues eso sería lo que iba a ser la fiscalía, el fiscal general del gobierno, porque no el fiscal general de todos los fiscales ni de los españoles, decidiría qué asuntos se investigan y qué asuntos se archivan. Por lo tanto, mientras no tengamos una fiscalía independiente, no es que no vayamos a dar información, es que no daremos información porque no queremos crítica, porque un periodista bien informado se dará cuenta de que determinados casos se investigan, que determinados casos no se investigan. Por lo tanto, se optará por una censura, que ya sé que está prohibida constitucionalmente, pero bueno, se optará por una censura en la cual tendremos un mutismo total que disfrazaremos, me imagino, con buenas palabras y con ruedas de prensa diciendo que bueno, que es un asunto que es delicado, que todavía no se puede informar. Bueno, esto ya son imaginaciones y es un futuro que espero no vivir como fiscal. Cristina.
bueno, vaya por delante que yo me refería sobre todo a los insultos que se profieren los unos a los otros. Los unos a los otros. Yo también lo he entendido así. Porque además muchas veces me han venido, pues a lo mejor el típico alcalde de mi pueblo, que acaba de meterse en la política y de repente, claro, el que vive allí en el pueblo y los vecinos le dicen, no sé qué, y tal y cual, digo, pues que no tiene nada que hacer. Sobre eso. Y entonces, claro, los pobres, claro, pero al final entras en una rueda, yo te insulto, tú me insultas y das una imagen a la sociedad pésima. La primera vez que estuve en el Senado me asusté de la falta de educación, de lo que se decía, tal y decías, nada menos que en el Senado con lo que tendría que ser el Senado y el origen del Senado. Bueno, en definitiva, que yo también estoy muy preocupada. O sea, igual que habéis dicho una detrás de otra, yo la verdad es que no es que esté preocupada, estoy muy preocupada, porque al final si vivimos en un Estado democrático, se supone que nuestra máxima es la defensa de los derechos y libertades, y resulta que a los mayores garantes de esos derechos y libertades resulta que se les cercena en el ejercicio de su labor, porque al final todas esa labor casi inquisitorial, ¿no? de fulanito, menganito con el dedo, pues lo que tiene un claro objetivo que es amedrentar y limitar o impedir que ejerzan con libertad esa función. Claro, me preocupa por las personas en concreto, por los profesionales en concreto, pero también me preocupa por la propia salud de nuestra democracia, porque la imagen que se está dando es que nuestras instituciones no son fiables. Y claro, al final cuando en un edificio los cimientos fallan, el edificio se cae. Entonces, lo que algunos con estas acusaciones nos están diciendo es que nuestras instituciones no funcionan y que por lo tanto nuestro Estado de Derecho hace aguas por todos sitios. Y en esto estamos metidos todos, porque al final es nuestro Estado de Derecho. El derecho al final de defensa es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental no de los justiciables, es un derecho fundamental de todos nosotros. Entonces no podemos decir no para unos sí, para otros no, porque al final cuando nos toque a nosotros veremos a ver cómo se nos aplica el derecho de defensa, si hay distinciones, no hay distinciones, quién establece qué se excusa y qué se exceptúa y qué no se exceptúa. Por lo tanto, a mí me preocupa. Y hablando de compañeros, la verdad es que la labor de muchos compañeros en los últimos tiempos con los juicios mediáticos es aterradora, porque al final se demoniza a sus clientes, por supuesto en el mismo momento en el que se abre la instrucción, o sea, quiero decir, ni siquiera esperamos a la condena en delitos, pues claro que son evidentemente visibles, como puede ser pues, aquí, terrorismo, puede ser delitos por agresión sexual, bueno, tráficos de drogas, bueno, en definitiva, entonces, la imagen, o sea, lo he dicho, se les demoniza, estas personas, o sea, digamos que seguimos como una estela. Primero, como son crímenes atroces, estas personas realmente no son seres humanos. Ojo que estamos hablando ya, ni siquiera hace falta que les condenen, ¿no? Con la mera instrucción, ¿no? O sea, luego, como no son personas, no tienen derechos. Y como no tienen derechos, no tienen derecho a una defensa. Con lo cual, en consecuencia, aquel abogado que les defiende, bueno, es poco menos que el mismo el que ha cometido los delitos, porque como una persona digna puede defender a esta persona cuando todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y al final, pues no solamente se le cuestiona su labor profesional, con las consecuencias, y ahora me meto en el tema económico, pero es que todos nos gusta comer, y al final, a lo mejor en Madrid, pues esto se diluye más, incluso a lo mejor pues le da más ahínco, pero vete a una ciudad más pequeña, en el que te van señalando, el que señala a tu familia, y ahí pasas al plano ya personal, porque ya se le plasma como una persona indigna por representar a una persona, es decir, por hacer su trabajo. Nuestra presidenta Victoria es que se ha cansado de hablar de la ley de defensa. Una ley de defensa en la que precisamente la prestación de la asistencia letrada se reconozca como una manifestación del derecho de defensa y por lo tanto se le dote de garantías para poderlo ejercer. Vuelvo otra vez a lo que me decías, Patricia, de que a esta sociedad le pasa algo. O sea, cuando necesitamos que en una ley orgánica se reconozca esto, es que tenemos un problema, o sea, un problema muy serio. Entonces, bueno, yo la verdad, como decía al principio, preocupada mucho. En cuanto a Fiscalía, yo al lado de Silvia no me atrevo a discutirle absolutamente nada. Porque yo no me atrevo a discutirle nada. Si ella dice que yo digo que no. Pero, porque vamos, con la mejor que Fiscalía, mejor que Judicatura, no soy yo para decir cómo se tiene que organizar. Pero bueno, yo desde luego lo he dicho. Preocupada muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguna cosita más que queréis añadir? Sí, yo quería hacer una cosita con lo que hablaba ahora Cristina.
de que los clientes ya están demonizados casi desde el minuto 1 y luego los procedimientos son tan largos que luego en algún caso llega al archivo, pues el archivo no suele ser noticia. Y entonces el calvario que ha pasado esa persona durante X momentos, cuando llega al archivo, pues ya no sé, hombre, hay casos que sí, que el archivo es noticia, pero en la mayoría, sobre todo cuando son casos de corrupción, eso lo hemos visto a lo largo de muchos años, cuando le archivan la causa a este señor o señora y tal, pues... Es que no tiene morbo. Claro, ya no tiene casi espacios. Sí, lo que ha durado varias semanas y meses la información. O años. Luego se... Pues a mí me gustaría decir también que ha cambiado mucho la percepción del mundo jurídico hacia la prensa, que se ha pasado de la labor callada del juez en su despacho a salir a los medios, a no tener miedo de hablar con ellos, sobre todo porque ya estamos respaldados por los propios tribunales superiores y por el propio Consejo, y eso también es importante de cara a la información pública y a la ciudadanía, que tenga una información transparente de la labor que desarrollamos los jueces, fiscales y otros operadores jurídicos. Yo creo que eso se debe mucho a la labor de los gabinetes de prensa y en especial yo quiero hacer hincapié en Agustín Zurita, porque creo que ha sido el maestro y el artífice de todo esto para dar transparencia a la justicia y también para decirles a los jueces que el ponerse delante de un micrófono no pasa nada o delante de una cámara. Bueno, es que antiguamente se hablaba de los jueces estrella hace 20 o 25 años y se estrellaban, porque decían, no, los jueces no pueden hablar. Claro, es que no teníamos los medios, no teníamos las herramientas. Ahora ya que nos las han dado, bueno, habrá gente que quiera hablar más o sea más mediático. La labor del juez siempre es callada, pero de ahí a no dar información sobre cosas que verdaderamente tienen relevancia pública, pues es un abismo. Entonces, también hay que saber con quién se habla y con qué medios. Exactamente. Y lo sabe Patricia, que mi asociación es proclive a precisamente contactar con los medios especializados. O sea, la verdad que el papel de las asociaciones está muy bien porque te facilitan y te explican muchas cosas. A lo mejor no hace falta que el juez de instrucción o el juez del Supremo, el magistrado, quien sea, te lo explique directamente, sino que bueno, que si están las asociaciones para explicar determinados puntos, bueno, pues... No, y se han hecho informes sobre determinados temas que se los pasa a los periodistas jurídicos y entonces pues también le dais una cobertura que es importante también para ese tema. Sí, porque aquello de que los jueces hablan a través de sus sentencias, bueno, pues como titular está muy bien, pero... Todavía hay jueces que piensan eso y que están ahí, pero bueno, una cosa no quita la otra, lo mismo gente más... En fin, tiene otra concepción de su trabajo y de cómo tiene que proyectarlo. También la divulgación jurídica pues determina a través de redes sociales, muchos tuiteros, pues hay que hacer hilos, jueces que son abogados, claro, pues hacen unos hilos jurídicos pues que también llegan un poco a explicar pues las entrañas de una sentencia, con un lenguaje también más fácil de conocer por la gente, por los que no son especialistas en tribunales. Se ha adaptado a la nueva situación, a la nueva sociedad, y ya en TikTok, todo eso, hay operadores jurídicos, abogados que hacen comentarios y que hacen una labor divulgativa de su trabajo y de lo que pasa. Con lo cual, pues bueno, hay que adaptarse a la época en la que vivimos, aunque nos cueste a veces. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo también. Pues nada, agradeceros a todas la participación en esta jornada. Quería finalizar también haciendo unas conclusiones desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que queremos mostrar nuestro firme apoyo a la labor desempeñada por informadores y comunicadores y periodistas en el ejercicio de su libertad de prensa. También firme apoyo a la labor de los jueces y magistrados sometidos únicamente al imperio de la ley, que no actúan siguiendo criterios de oportunidad política, sino aplicando la ley a todos, afecta a quien afecte, como no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho, siendo imprescindible la aplicación en todo caso, de los principios de presunción de inocencia y todas las garantías de defensa y de un proceso justo, existiendo mecanismos dentro del mismo proceso para recurrir las decisiones judiciales con las que no se esté de acuerdo. Asimismo, también desde Plataforma por la Independencia Judicial queremos mostrar un firme apoyo a la labor de los fiscales en la defensa de la legalidad y en el ejercicio de su autonomía, y también de los abogados que actúan en defensa de los derechos de los justiciables, ya sean víctimas, acusados.
Asimismo, reclamamos respeto a esa labor de todos esos operadores jurídicos por los poderes públicos y apelamos a la responsabilidad del poder político de este país para que no se deje llevar por intereses partidistas en la valoración de actuaciones judiciales o informaciones o a la hora de plantear posibles reformas legislativas. Cuestionar el Poder Judicial o intentar influir sobre su funcionamiento o composición o querer controlar a los medios y limitar derechos y libertades no es el camino para mantener un Estado de Derecho. Nos sitúa al borde de una pendiente que nos desliza hacia el totalitarismo. Y en eso tenemos que velar entre todos por preservar nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.